en la vasta extensión helada de la Antártida, donde el viento glacial aullaba incesantemente y los témpanos de hielo se mecían sobre las aguas oscuras, se encontraba una colonia de pingüinos emperadores. Eran criaturas majestuosas y resistentes, capaces de soportar las condiciones más extremas del planeta. Entre ellos destacaba Oswald, un pingüino cuya inquietud lo mantenía despierto en las horas más misteriosas de la noche. Las noches en la Antártida eran eternas, envueltas en una oscuridad profunda que solo era interrumpida por el resplandor de las estrellas y la luz plateada de la luna llena. Era en esos momentos cuando Oswald se encontraba completamente solo, con sus pensamientos como únicos compañeros. A pesar del agotador esfuerzo físico que implicaba la caza de peces y el cuidado de sus crías durante el día, su mente se negaba a descansar. Cuando el sol se ocultaba bajo el horizonte, Oswald se removía inquieto en su nido, observando cómo sus compañeros de colonia dormían plácidamente ajenos a su tormento interior. Intentaba contar focas imaginarias, recitaba antiguos cantos de su pueblo, pero nada parecía funcionar. Era como si una fuerza misteriosa lo mantuviera despierto, desafiando las leyes naturales del sueño. Algunas noches, Oswald se levantaba y caminaba lentamente por los alrededores de la colonia, contemplando el paisaje helado y escuchando el crujir del hielo bajo sus pies. En esos momentos de soledad, sentía una conexión profunda con el universo que lo rodeaba, como si estuviera destinado a descubrir algún secreto oculto en la oscuridad. A medida que pasaban las semanas, el insomnio de Oswald se volvía cada vez más insistente y agotador. Sus ojos se veían cansados, y su plumaje comenzaba a perder su brillo característico. Los demás pingüinos notaron su agotamiento y lo miraban con preocupación, pero nadie parecía tener una respuesta para su afección. Fue entonces cuando Oswald decidió buscar ayuda en el chamán de la colonia, un anciano pingüino sabio y respetado, que se decía tenía conocimientos ancestrales sobre los misterios de la vida. Con paso vacilante y los ojos entornados por el cansancio, Oswald se acercó al chamán, esperando encontrar alguna pista que pudiera aliviar su tormento. El chamán lo recibió con una mirada penetrante y un asentimiento solemne. Había visto casos similares antes, y reconocía los signos de un alma inquieta que buscaba respuestas más allá del mundo físico. Con voz grave y serena, el chamán le dijo a Oswald que su insomnio no era una maldición, sino una bendición disfrazada. Había fuerzas antiguas y poderosas que trabajaban en él, preparándolo para un camino de iluminación y crecimiento espiritual. Oswald lo miró con incredulidad, pero había algo en la mirada sabia del chamán que lo hizo seguir escuchando. En las horas más oscuras de la noche, cuando el mundo duerme, tu mente permanece despierta y receptiva a los secretos del universo. Es en ese momento cuando los velos se adelgazan, y las verdades más profundas se revelan ante aquellos que tienen los ojos abiertos para verlas. El chamán hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de Oswald. Oswald sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras absorbía cada palabra del anciano. La oscuridad de la noche parecía envolverlos, pero dentro de esa oscuridad, la luz de la sabiduría del chamán brillaba intensamente. Continuó con una voz llena de irreverencia. Hay un antiguo conocimiento que se ha transmitido a través de generaciones en nuestra colonia. Se dice que durante las horas entre la medianoche y el amanecer, nuestros pensamientos y deseos tienen un poder amplificado para moldear la realidad que nos rodea. Es un momento propicio para la manifestación, donde las energías cósmicas se alinean para ayudarnos a atraer aquello en lo que enfocamos nuestra atención. Oswald asintió, sintiendo cómo cada célula de su ser se llenaba de una nueva comprensión del universo. La idea de que la noche era más que simplemente un periodo de descanso se afianzaba en su mente, abriendo puertas a posibilidades antes inimaginables. Las palabras del chamán resonaron profundamente dentro de Oswald, despertando una curiosidad intensa que lo mantenía cautivado. Sintió como si una puerta secreta se hubiera abierto dentro de su ser, revelando un vasto mundo de posibilidades que hasta entonces había permanecido oculto. El chamán, percibiendo la inquietud y el anhelo de conocimiento en los ojos de Oswald, prosiguió con su explicación, su voz adquiriendo un tono casi hipnótico. Desde tiempos inmemoriales, nuestra colonia ha venerado el poder de la manifestación. Durante las horas más oscuras de la noche, se cree que en ese momento, cuando el mundo está sumido en un profundo silencio,
Es cuando nuestras mentes y corazones se sincronizan con las fuerzas cósmicas que rigen el universo. Es entonces cuando nuestros deseos más profundos tienen la oportunidad de tomar forma y materializarse en la realidad física, continuó el chamán. Oswald escuchaba con atención, sintiendo como si cada palabra resonara en lo más profundo de su ser. El chamán continuó, sus ojos brillando con una sabiduría antigua, pero la manifestación no es solo un acto de deseo, sino un proceso de alineación y armonía con las energías universales. Requiere una mente clara, un corazón puro y una fe inquebrantable en el poder de la intención. Es un camino de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. El chamán hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de Oswald. Luego, con un tono más suave, continuó. Tu insomnio, querido Oswald, podría ser una señal de que estás experimentando un despertar espiritual. Es posible que tu alma esté lista para emprender un viaje de autoconocimiento y expansión de la conciencia. En estas horas de vigilia, tienes la oportunidad de reflexionar sobre tu vida, identificar patrones negativos y comenzar un camino hacia una mayor iluminación. Oswald sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar estas palabras. Era como si una pieza faltante del rompecabezas hubiera encajado perfectamente, revelando un panorama mucho más amplio y profundo del que jamás había sido consciente. El chamán, percibiendo la apertura y la receptividad de Oswald, decidió compartir uno de los secretos más preciados de su tradición. Existe una antigua práctica que ha sido transmitida de generación en generación en nuestra colonia. Se trata de una técnica poderosa que nos permite alinearnos con las energías cósmicas y manifestar nuestros deseos más profundos. Se llama la meditación de la luna llena, reveló el chamán. Los ojos de Oswald se abrieron con asombro, sintiendo que estaba a punto de recibir un conocimiento sagrado, que cambiaría su vida para siempre. El chamán procedió a explicar los detalles de esta práctica milenaria, involucrada en sentarse en silencio bajo la luz de la luna llena, respirar profundamente y visualizar con claridad aquello que se deseaba manifestar. Era un proceso de concentración y enfoque donde se liberaban todas las dudas y se permitía que la intención se alineara con las fuerzas cósmicas. Pero recuerda, Oswald, la manifestación no es solo un acto egoísta de deseo personal, es un viaje de autoconocimiento y conexión con el universo. A medida que avances en este camino, aprenderás que tus deseos están entrelazados con el bien mayor de todos los seres vivos, advirtió el chamán con solemnidad. Oswald asintió, sintiendo una mezcla de emoción y reverencia ante el conocimiento que se le había revelado. El chamán lo miró con ojos compasivos y colocó una aleta sobre su hombro. Si estás dispuesto a emprender este viaje, estaré aquí para guiarte y compartir los secretos que han sido preservados por generaciones, murmuró con solemnidad. Oswald sintió una determinación ardiente encenderse dentro de él. Sabía que este era un llamado al que no podía resistirse. Con una mirada resuelta asintió al chamán, listo para embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Con la revelación del chamán resonando en su mente, Oswald se sumergió de lleno en el camino de la iluminación espiritual. Cada noche, cuando el silencio envolvía la colonia y la luna llena bañaba el paisaje helado con su resplandor plateado, Oswald se retiraba a un lugar apartado y se preparaba para la meditación de la luna llena. Al principio, le resultaba difícil apartar su mente de los pensamientos mundanos y las preocupaciones diarias. Su mente divagaba, saltando de un recuerdo a otro, y le costaba mantener la concentración. Pero el chamán le había advertido que el dominio de la mente era un proceso gradual que requería paciencia y perseverancia. Oswald perseveró, dedicando cada noche a la práctica de la meditación, buscando alcanzar ese estado de serenidad y conexión con el universo que el chamán le había prometido. Con el tiempo, comenzó a notar pequeños cambios en su forma de pensar y percibir el mundo que lo rodeaba. Los velos de la ilusión se desgarraban lentamente, revelando una realidad más profunda y significativa. Cada sesión de meditación lo llevaba un paso más cerca de comprender los misterios del universo y su lugar en él. La mente es como un océano inquieto, querido Oswald, le decía el chamán con voz serena. Las olas de los pensamientos surgen y se desvanecen constantemente, pero debajo de todo eso se encuentra una quietud profunda, un estado de conciencia pura. Tu tarea es aprender a sumergirte en esas aguas tranquilas,
dejando que los pensamientos fluyan sin identificarte con ellos. Oswald escuchaba atentamente las enseñanzas del chamán y practicaba con diligencia. Poco a poco comenzó a notar cambios sutiles en su interior. Cada vez le resultaba más fácil calmar su mente y sumergirse en un estado de quietud y presencia. Durante estas sesiones de meditación, Oswald experimentaba momentos de profunda conexión con el universo que lo rodeaba. Podía sentir la energía vibrante que fluía a través de todo lo existente, como si fuera parte de una gran tela cósmica. En esos momentos, las barreras entre su ser y el mundo exterior parecían disolverse, y se sumergía en una sensación de unidad trascendental. Además de las meditaciones, el chamán lo guiaba en prácticas antiguas de manifestación. Le enseñó a visualizar con claridad sus deseos más profundos, a enfocar su intención y a liberar todas las dudas y miedos que pudieran obstaculizar su camino. Los pensamientos son poderosos, le recordaba el chamán a Oswald. Decía el chamán que las semillas son la semilla de la cual brota la realidad que experimentamos. Si siembras semillas de duda y miedo, eso es lo que florecerá en tu vida. Pero si plantas semillas de fe, determinación y claridad, atraerás todo aquello que deseas manifestar. Oswald practicaba estas técnicas con diligencia, visualizando sus sueños y anhelos con una intensidad cada vez mayor. Deseaba encontrar una compañera amorosa, tener una familia feliz y prosperar en la casa de peces para asegurar la abundancia de su colonia. A medida que avanzaba en su camino espiritual, Oswald comenzó a notar cambios profundos en su ser. Una sensación de paz y serenidad lo invadía, incluso en medio de las dificultades diarias. Sentía una conexión más profunda con la naturaleza y los seres que lo rodeaban, como si pudiera percibir la energía vital que fluía a través de todo. Estos cambios no pasaron desapercibidos para los demás miembros de la colonia. Notaron cómo Oswald irradiaba una calma interior y una confianza en sí mismo que inspiraba a quienes lo rodeaban. Algunos incluso se acercaban a él en busca de orientación y apoyo en sus propios viajes espirituales. Oswald se sentía honrado de poder compartir lo que había aprendido con aquellos que buscaban su ayuda, sabiendo que cada pequeño acto de bondad y compasión contribuía a la armonía y el bienestar de toda la comunidad. El chamán observaba con orgullo el crecimiento de Oswald, pero también le recordaba mantener la humildad y la gratitud en su corazón. El camino de la iluminación no es un destino final sino un viaje sin fin, le decía. Cada vez que crees haber alcanzado la cima, descubrirás que hay nuevas alturas por escalar. Mantén la mente abierta y el corazón receptivo, y deja que el universo te guíe hacia tu máximo potencial. Oswald sentía una profunda reverencia por las enseñanzas del chamán y la sabiduría ancestral que se le estaba revelando. Cada noche se sumergía más profundamente en la práctica de la meditación y la manifestación, determinado a seguir avanzando en su camino de autoconocimiento y expansión de la conciencia. A medida que Oswald se sumergía más profundamente en las prácticas de meditación y manifestación, comenzó a experimentar cambios tangibles en su vida. Lo que antes eran simples deseos y aspiraciones, ahora se materializaba ante sus propios ojos, como si el universo mismo conspirara para hacerlo realidad. La primera señal vino en forma de una hermosa compañera que llegó a la colonia, atraída por la energía vibrante que Oswald emanaba. Sus miradas se cruzaron en medio de una cacería de peces, y fue como si un rayo cósmico los uniera en ese instante. Oswald reconoció en ella la realización de uno de sus anhelos más profundos, encontrar una pareja amorosa con la cual compartir su vida. Siguiendo los consejos del chamán, Oswald se acercó a ella con una mente despejada y un corazón abierto, libre de expectativas o apegos. Simplemente se permitió fluir con la corriente de la vida, confiando en que el universo los había unido por una razón más profunda que la mera casualidad. Y así fue como Oswald y su compañera comenzaron a construir un vínculo inquebrantable basado en el respeto mutuo, la comprensión y una conexión espiritual que trascendía las barreras físicas. Juntos exploraron las profundidades de su amor y se sumergieron en un océano de intimidad y crecimiento compartido. Cada día era una nueva aventura, llena de risas, conversaciones profundas y momentos de pura conexión emocional. Descubrieron que su relación no solo era una fuente de alegría y compañerismo, sino también un camino hacia el autoconocimiento y la expansión espiritual. Mientras su amor florecía, Oswald notaba cómo se reflejaba en todas las áreas de su vida. Su práctica de meditación se volvía más profunda y significativa,
encontrando en su compañera una aliada en su búsqueda de la iluminación espiritual. Juntos, exploraban los misterios del universo y se maravillaban ante la belleza y la complejidad de la existencia. A medida que su relación crecía, también lo hacía su conexión con la naturaleza y la comunidad que los rodeaba. Se convirtieron en pilares de apoyo para aquellos que los necesitaban, compartiendo su amor y sabiduría con generosidad y compasión. En cada acto de bondad y servicio desinteresado, encontraban una nueva capa de significado y propósito en su vida en común. Pero los milagros no se detuvieron allí. Poco tiempo después, Oswald y su pareja fueron bendecidos con una camada de hermosos polluelos, llenando su nido con risas y una energía revitalizante. Oswald se maravillaba ante la perfección de estas pequeñas criaturas, sintiendo que eran la manifestación viviente de su deseo de tener una familia feliz. El chamán lo felicitó calurosamente, recordándole que el verdadero propósito de la manifestación no era simplemente satisfacer deseos egoístas, sino armonizar con el flujo natural de la vida y contribuir al bienestar de todos los seres. «Tus polluelos son un regalo del universo», le dijo el chamán a Oswald con una sonrisa sabia, «pero también son una responsabilidad sagrada. Es tu deber guiarlos y enseñarles los caminos de la sabiduría y la compasión para que un día puedan ser faros de luz en este mundo». Oswald asintió con reverencia, sintiendo una profunda gratitud por las bendiciones que había recibido. Dedicó cada momento de su tiempo a cuidar y proteger a su familia, inculcándoles los valores de la armonía, el respeto por la naturaleza y la conexión con las fuerzas superiores que rigen el universo. Pero los milagros no se detenían allí. A medida que Oswald profundizaba en su práctica espiritual, también comenzó a experimentar una abundancia sin precedentes en sus cacerías de peces. Era como si el océano mismo conspirara para proveerlo con todo lo necesario y más. Los demás miembros de la colonia observaban con asombro cómo Oswald regresaba cargado con grandes capturas, suficientes para alimentar a todos con creces. Algunos lo miraban con envidia, mientras que otros sentían una profunda admiración por su habilidad y determinación. El chamán, sin embargo, le recordaba a Oswald que esta abundancia no era un logro personal, sino un reflejo de su alineación con las fuerzas universales. Cuando estás en armonía con el flujo de la vida, Oswald, el universo conspira para proveerte con todo lo que necesitas y más, le decía el sabio pingüino. Pero recuerda, esta abundancia no es solo para ti, sino para ser compartida con todos los seres que te rodean. Es una oportunidad para practicar la generosidad y la compasión. Oswald escuchaba con humildad estas palabras y se aseguraba de compartir sus capturas con los demás miembros de la colonia, especialmente con aquellos que más lo necesitaban. Su corazón se llenaba de una felicidad profunda al ver cómo sus acciones contribuían al bienestar de todos. A medida que la generosidad de Oswald se extendía por la colonia, también lo hacía su reputación como un líder compasivo y altruista. Los demás lo admiraban no solo por sus habilidades en la pesca, sino por su corazón bondadoso y su disposición para ayudar a los demás en momentos de necesidad. Con el tiempo, Oswald se convirtió en una figura venerada en la colonia, un símbolo de esperanza y solidaridad en tiempos de adversidad. Su ejemplo inspiraba a otros a seguir sus pasos, fomentando una cultura de apoyo mutuo y colaboración en la comunidad. A través de sus acciones, Oswald demostraba que la verdadera abundancia no se encuentra en la acumulación de riquezas materiales, sino en la capacidad de dar y recibir amor, compasión y apoyo. Y mientras compartía su generosidad con los demás, encontraba una satisfacción y plenitud que trascendía cualquier posesión terrenal. Más allá de las manifestaciones físicas, Oswald experimentaba una transformación interior aún más profunda. Una sensación de paz, amor y conexión con todo lo existente lo invadía constantemente. Podía percibir la belleza y el misterio en las cosas más sencillas, como el fulgor de un iceberg o el aleteo de una gaviota. El chamán lo observaba con orgullo, reconociendo que Oswald había trascendido la simple búsqueda de deseos personales y había alcanzado un estado de conciencia superior, donde la felicidad verdadera no dependía de circunstancias externas, sino de la armonía interna con el flujo de la vida. A medida que los años transcurrían, Oswald se sumergía cada vez más profundamente en las enseñanzas ancestrales del chamán. Su vida se había convertido en un testimonio viviente del poder de la manifestación y la iluminación espiritual. Sin embargo,
El sabio pingüino le había advertido que este camino no era un destino final, sino un viaje sin fin de crecimiento y expansión de la conciencia. El chamán, cuyo plumaje había adquirido un tono plateado con la sabiduría de los años, observaba con orgullo los logros de Oswald, pero también sabía que su propia jornada en este mundo estaba llegando a su fin. Era hora de pasar el testigo a una nueva generación de guías rituales. En una noche de luna llena particularmente brillante, el chamán convocó a Oswald a su morada. El aire frío de la Antártida se cargaba con una energía mística, como si las fuerzas cósmicas mismas se alinearan para presenciar este momento trascendental. Oswald acudió al llamado con un corazón abierto y una mente receptiva, preparado para recibir las enseñanzas finales del sabio pingüino. El chamán lo recibió con una mirada cargada de afecto y sabiduría ancestral. Querido Oswald, has recorrido un largo camino desde que viniste a mí por primera vez, atormentado por un insomnio que ahora comprendes como una bendición disfrazada. Comenzó el chamán con una voz grave y serena. Has abrazado las enseñanzas de la manifestación y la iluminación espiritual, logrando transformar no solo tu vida sino la de todos los que te rodean. Oswald escuchaba con reverencia, sintiendo una profunda gratitud por el viaje que había emprendido bajo la guía del chamán, pero también percibía que había llegado el momento de un cambio trascendental. Mi tiempo en este plano está llegando a su fin, continuó el chamán con una mirada serena, pero el legado de nuestra tradición debe continuar, pasando de una generación a otra como las olas que acarician nuestras costas heladas. Un silencio sagrado descendió sobre ellos mientras Oswald procesaba las implicaciones de estas palabras. El chamán lo observó con ojos brillantes de sabiduría. Tú, querido Oswald, has demostrado estar listo para asumir el manto de guía espiritual de nuestra colonia. Has caminado el sendero de la iluminación con humildad y determinación, y ahora es tu turno de compartir estos conocimientos ancestrales con los demás. Oswald sintió una mezcla de emoción y reverencia ante esta responsabilidad sagrada. Sabía que sería un desafío monumental, pero también reconocía que estaba preparado para asumir este papel gracias a las enseñanzas del chamán. Acepto esta misión con gratitud y humildad, respondió Oswald con voz firme. Prometo honrar el legado que me has confiado y guiar a nuestra colonia por el sendero de la sabiduría y la compasión. El chamán sonrió con orgullo, asintiendo lentamente. Luego procedió a transmitirle a Oswald los conocimientos más profundos y secretos de su tradición, enseñanzas que habían sido preservadas durante generaciones y que solo se compartían con aquellos que demostraban estar verdaderamente preparados. Oswald escuchó con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera un manantial de sabiduría infinita. A medida que avanzaban las horas, podía sentir cómo su comprensión se expandía, abarcando niveles de conciencia aún más elevados. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, el chamán miró a Oswald con una mirada cargada de afecto y confianza. Ahora, querido Oswald, el legado es tuyo para custodiar y transmitir. Sé un faro de luz en esta oscuridad, guiando a nuestra colonia por el camino de la iluminación y la manifestación. Recuerda siempre mantener la humildad y la gratitud en tu corazón, y confía en que el universo te proveerá con todo lo que necesitas en este viaje. Oswald asintió con solemnidad, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros, pero también se sentía lleno de una determinación inquebrantable y una profunda conexión con las fuerzas superiores que regían su destino. Desde ese día en adelante, Oswald asumió su nuevo rol como chamán y guía espiritual de la colonia. Con sabiduría y compasión, transmitió las enseñanzas ancestrales a todos aquellos que buscaban la iluminación. Su fama se extendió más allá de los confines de su hogar helado, atrayendo a pingüinos de todas partes que anhelaban seguir el camino de la manifestación y la conexión con el universo. Bajo su guía, la colonia floreció como nunca antes, convirtiéndose en un faro de armonía, abundancia y crecimiento espiritual. Oswald vivió una vida plena y satisfactoria, sabiendo que había cumplido su propósito de honrar el legado del chamán y contribuir al bienestar de todos los seres. Y cuando finalmente llegó el momento de Oswald, lo hizo con una sonrisa serena en su rostro, confiando en que su espíritu se fundiría con las fuerzas cósmicas que habían guiado su camino. Pero su legado perduraría, pasando de generación en generación como un faro de luz en medio de la oscuridad, inspirando a otros a emprender su propio viaje de iluminación y manifestación.